Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a esta edición o al panelista correspondiente al programa de hoy. Ya habíamos puesto algo que la gente estaba como jugando, la gente estaba como diciendo, ¿qué será? O sea, porque ese título está como raro. Bueno, en este momento, numeral la Caja de Pandora de los 40, numeral la Caja de Pandora de los 40, se van a dar cuenta a qué se refería Joana Arenas con el tema de santos imposibles. ¿Por qué? Porque seguramente alguien dirá, es un santo que no merece ser santo, es digamos, es un Maquiavelo, una persona que hace el mal y no es un santo, son milagros inventados. Eh, Joana, con las buenas noches y obviamente pues ya conociendo que tú eres una experta en temas paranormales y una mujer que se ha dedicado a la producción de estos temas durante mucho tiempo, ¿cómo poder definir eso de santos imposibles con las buenas noches? Hola Chancho, buenas noches para ti y para todos los que se conectan a esta hora aquí con nosotros. Pues mira, esto es un término que le ponemos para explicarlo con mayor facilidad, pero realmente son figuras que han estado representadas a lo largo de las leyendas, no solamente de la Biblia, sino de muchísimos otros libros relacionados con la religión y que aparentemente son seres que han tenido algún tipo de divinidad, don sobrenatural, que puede incluso llegarse a pensar que es imposible tener, ¿sí? Okay. Entonces son simplemente personajes que han sido destacados por la religión, donde se han tenido unos poder. Y ahí es que hay que recordar que sin duda alguna al inicio de las creaciones de diversas religiones, pues el simbolismo de los santos era muy importante porque representaba de alguna manera pues ese poder de Dios y le dieron, según algunas leyendas también, una especie de poderes, eran como unos superhéroes que lo que buscaban era acercar a la gente mucho más a Dios, básicamente por eso se le dieron estos atributos. Ok, pues entonces con Joana Arenas, primero recuérdame tus redes, ¿cómo estás todavía en redes? ¿Yo Arenas B o cómo estás? Estamos en redes sociales como @yarenasb, en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube como Ventana al Misterio. Listo, entonces por favor síganla, ya Joa nos ha acompañado en otras oportunidades, tanto en tema de podcasting como cuando realizábamos los audiovisuales, que después lo retomaremos, y entonces hemos escogido este tema muy interesante que igual así ya venía marcado en las promos de redes sociales. Son 3 casitos, ustedes saben que con los invitados damos un poquitico más de media hora y vamos a desarrollar entonces 3 casitos de estos santos imposibles y seguramente usted en casa va a decir no puede ser esto porque es increíble. Vamos a arrancar con San Virila, el santo que durmió 300 años. Adelante, Joy. Sí, San Virila fue un religioso y un santo que nació en el antiguo reino de Pamplona, que si lo ubicamos actualmente sería España. Fue un monje y estaba este personaje en un monasterio, en el monasterio de Leyre. Eso fue, imagínate, en el 950, y por eso aquí vamos a hablar de leyendas, ¿no? Y la leyenda de este santo lo que nos cuenta es que este sacerdote lo que decidió fue irse a caminar durante varios minutos alrededor del monasterio, porque había allí pues un bonito lugar para recorrer, y lo que hacían esos recorridos era entrar en unos estados de concentración y meditación, y esto es muy importante porque después quiero que analicemos un poco esto, Chancho. Entonces entraba en unos estados de meditación muy profundo. Cerca de ese monasterio hay un río y él llegó hasta ese río, decidió sentarse a la orilla de ese río y ahí se quedó en un sueño profundo. Cuenta la leyenda que San Virila se despertó y empezó a buscar de nuevo el camino para regresarse al monasterio. Curiosamente, le pareció muy extraño que según él habían pasado tan solo minutos y el camino era completamente diferente. Se le hacía muy extraño porque además la estructura del monasterio había cambiado mucho. Era una iglesia mucho más grande, mucho más bonita, mucho más llamativa, y él toca
toca la puerta del monasterio y se da cuenta que no puede ingresar fácilmente como lo hacía en su regreso al monasterio. Insiste, sale un fraile, le pregunta qué necesita y él le dice, ¿cómo que qué necesita? Soy Virila y vengo aquí porque yo soy sacerdote de este monasterio. Y quien le abre la puerta le dice, no tenemos ni idea o no tengo ni idea quién es usted. Dice, ¿cómo que no? Soy Virila, le insistía constantemente y ante esta insistencia, pues quien le abrió la puerta o ahí le pregunta a sus superiores, lo reciben pensando que era de pronto una persona que estaba alucinando o en estado de calle, en fin. Luego empiezan a revisar los libros y se dan cuenta que Virila había sido un sacerdote que había estado allí 300 años atrás. Oh my God. 300 años atrás. Y esto se dan cuenta pues debido precisamente a los libros, el registro que había en ese monasterio. Y es bien curioso porque alrededor de este monasterio y justo en el lado donde queda el río, que conecta el río con el monasterio, hicieron un monumento a San Virila. Ahí lo pueden ver, hay muchísimas personas, ustedes lo pueden buscar en internet, hay muchísimas personas que llegan hasta ese monasterio precisamente para recordar esa leyenda de San Virila que sigue ahí trascendiendo después de tantos años, pues debido a esa imagen que aún se le guarda a este señor allí. Se suponía que San Virila había contado, que él simplemente se acuerda que llegó hasta ese lugar, que un pájaro se le acercó, empezó a cantar el canto del famoso ruiseñor y que eso fue lo que lo hizo entrar en un estado profundo de sueño. Muchos lo consideran trance, otros por ejemplo hablan del tema de la meditación y ahí podemos pensar en los estados alterados cuando la gente logra esas meditaciones tan profundas y llegar a otros estados de conciencia en medio de ese nivel de concentración. Entonces muchos explican la leyenda hablando precisamente de ese nivel elevado que encontró San Virila en ese río. Wow. ¿Y quién da como la validez del tema o quién habrá sido la primera persona como que regó el cuento? ¿Cómo se volvería popular esta historia? Bueno, de esto se encargaron los mismos sacerdotes del monasterio cuando empezaron a contar esta historia, no solamente entre ellos, sino a toda la comunidad que hacía parte de esa iglesia y además porque empezaron a regar esta historia y a fabricar esa estatuilla que les digo que hay cerca al camino que conduce el monasterio al río, y esto quedó ahí precisamente para dar fe de la leyenda de San Virila, el santo que durmió durante 300 años. Ok, podríamos decir que Virila entonces entra con el combo de Matusalén y todas estas personas que pues se supone vivieron hasta 1000 años. Sí, podría ser algo similar, podría ser una relación similar. Obviamente este señor lo que hizo fue dormir, digamos que no vivió o tuvo una pausa más bien en su vida, pero sin duda lo podríamos asemejar a eso. Ok, interesantísimo, porque pues también acá siempre hablamos de los deslizamientos temporales, portales en el tiempo, ahí podríamos también conectar algo con eso, los viajeros en el tiempo. Sí. El tiempo para algunas personas es una cosa, para otros es otra. Bueno, de Goku precisamente también aprendimos lo del tema de la habitación del tiempo, el tipo estuvo un día y cuando sale también pues algo así parecido a esto, ya habían pasado no sé cuántos años. Muy, muy interesante lo de San Virila. Hoy, muchachos, en la caja de Pandora de los 40, recuerden numerar la caja de Pandora de los 40, @DJToyFM, @el Chancho 414, @los 40 Colombia. Vamos con nuestra invitada Joana Arenas, que es experta en producción digital y en investigación de temas paranormales, de temas de misterio. Ya hemos contado con ella en varias oportunidades, sino que hoy decidimos ponerle este nombre curioso a nuestro programa de Santos Imposibles, hablando un poco de estos casos bien raros. Bueno, el siguiente entonces es San Cupertino.
Cupertino, el santo volador. ¿Qué es eso, por favor? A mí me da risa este caso, Chancho, porque suena esa famosa canción ¿Como el gato, el gato? El gato volador. Sí, 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 sí. Ok. Él siempre lo relaciono con esto, pero miren, San Cupertino tiene una historia bien, bien, bien interesante. Es un personaje que además lo han consagrado como el santo de los aviadores Oh. y de los estudiantes. Si uno busca la historia, actualmente la historia de San Cupertino es precisamente a quienes se encomiendan estas dos personas. Por un lado, los aviadores, pues porque dicen que es el santo volador, ya les voy a explicar por qué. Y por otro lado, los estudiantes, porque además Cupertino tenía muchísimos problemas de aprendizaje. La historia de él empieza a surgir en 1603 y era un tipo bastante distraído, un joven bastante distraído, un tipo que tenía muchísimos problemas de aprendizaje, incluso dentro de su familia era de alguna manera rechazado porque pues digamos que no estaba a la orden del conocimiento que debía tener para su edad y alejado un poco de todo el contexto social de esa época. Pues resulta que en medio de todos sus problemas de aprendizaje, él aprendió un poco de carpintería, sin embargo seguía siendo bastante torpe. Y un día este señor lo que hace es que se va a la iglesia de su pueblo y ofrece sus servicios de carpintería. Entonces cuando inicia ya se da cuenta de toda la oración, de toda la concentración, de cómo estas personas, estos frailes que estaban estudiando allí, pues se encomendaban a Dios y Cupertino empieza de alguna manera a también seguir esos pasos, ¿no? Y trabaja allí, como les digo, en ese convento haciendo algunas reparaciones y curiosamente este señor un día se mete como colado, por decirlo así, en una de las sesiones que estaban haciendo allí los frailes y allí empieza a decir como, oiga, yo quiero ser sacerdote, quiero entregarme a Dios, era de la religión capuchina y le dicen, bueno, Cupertino, le vamos a dar una oportunidad a ver qué pasa. Y efectivamente Cupertino empieza a consagrar en oración profunda y allí empiezan a suceder cosas bastante curiosas. Y es que en medio de las clases que se daban en este convento, Cupertino entraba en unos estados de trance tan profundos, empezaba a levitar. Entonces los otros decían como, este señor es raro, eso son cosas del demonio, porque además para la época, en 1600, pues ese tipo de hechos no eran ni muy conocidos por un lado, ni por el otro admitidos, porque todo lo que saliera de lo racional, pues tendría que ver con la idea que tenemos del demonio. Entonces, el resto de los frailes empieza a rechazar a San Cupertino, a alejarlo, y lo que sucede finalmente es que a San Cupertino lo aíslan de sus compañeros y lo llevan a una habitación completamente solo y aislado del resto de las personas que estaban allí en ese convento, porque no querían que él le causara terror al resto de los frailes. Era una especie de celda, dicen algunos. Entonces San Cupertino estaba allí, seguía en sus estados de oración y en su éxtasis profundo que lo llevaba a levitar. Y pasa algo muy curioso, y es que en esa celda en la cual estaba San Cupertino aislado, había una ventanilla, y por esa ventanilla él se dio cuenta, según la leyenda, que estaban poniendo ahí en ese convento una cruz, y que además los trabajadores de ese convento tenían muchísima dificultad para levantar esa cruz. Pues San Cupertino, en medio de la oración, aparentemente vuela y ayuda a levantar esa cruz. Y por eso de allí sale la historia de que San Cupertino es el santo volador. Y si ustedes buscan en Google una imagen de San Cupertino, está precisamente así representado. Él
como si volara, y una cruz, y llevando una cruz, cargando una cruz. Realmente, si lo vemos de manera racional, volvemos a pensar en los estados de trance. Recuerden que actualmente hay un montón de monjes tibetanos que pueden lograr esto. Entonces, pues no sería nada extraño. A los nirvanas, ¿no? Que es lo que el objetivo de estos monjes, ¿no? Es lo que quieren. Exactamente, tal cual. Y eran tantos los estados de concentración de este señor y de oración, que podía haber logrado eso sin necesidad de tener ninguna particularidad excepcional, más allá del control de su mente, pensaría yo. Y San Cupertino, sin embargo, pues para la época esto era algo impensable. De todas maneras, estuvo aislado durante casi 7 años en esa celda, cruelmente. Finalmente deciden volverlo a poner con sus compañeros, pero le dicen, cuidadito con sus estados de éxtasis, controle eso, que ese es el demonio el que está ahí generando esos efectos en su cuerpo. Pero miren que después, en 1767, ya cuando llevaba muchísimos años de fallecido, pues finalmente la historia de San Cupertino es reconocida por la Iglesia Católica y además es canonizado y es allí cuando le conceden ese título de ser el santo de los aviadores y el de los estudiantes. Ok, sí, aunque parece una obviedad que lo de los aviadores sea el tema de volar, pues también igual es difícil la conexión. Lo digo porque pensé que claro, no es, uno levita y levita por sí solo, pero pensé que el tipo había creado algún elemento o algo así, o una ala que de pronto hubiera inspirado a los aviadores. Pero bueno, es obvio que si el tipo voló, pues los aviadores hayan determinado eso. Pero no sé, lo de los estudiantes no me queda como tan claro. ¿Vos qué pensás? O sea, Lo de los estudiantes se asemeja es porque este señor tenía muchísimos problemas de aprendizaje, y en medio de, digamos, de toda la educación que presentó para poder consagrarse como fraile, resulta que el tipo hábilmente logró tener unas excelentes calificaciones en el monasterio. Entonces decían, como si este señor tiene tantos problemas de aprendizaje, ¿cómo logra finalmente tener esa puntuación? Es que algún poder debe tener Cupertino. Entonces, por eso es que lo asemejan precisamente a los estudiantes que se encomiendan cuando tienen algún problema o de aprendizaje, o un examen complejo, o una situación compleja para afrontar en medio de su educación, y le piden a este santo, que no era, digamos, que una eminencia educativa, que los ilumine y los ayude, así como él logró precisamente romper esas barreras de aprendizaje que tenía. Tremendo. Estamos con Joana Arenas, experta o digamos muy conocida en el mundo de los misterios, de lo paranormal, con su canal de YouTube, con las veces que nos ha acompañado ya en este mismo espacio, y escogimos este tema tan agradable y que de hecho no repetimos, porque la vez pasada Toby me dijo, sí, siempre como que uno tiene la sensación que hemos hablado de todo, pero a veces uno dice, no, vea, estos temas no me acuerdo que los hayamos tocado. Y hablando entonces de estos santos imposibles, vamos a cerrar con San Genaro y la licuefacción de la sangre. ¿Qué es eso, Joan? Esto es un tema realmente fabuloso, Chancho, porque esta es una historia que todavía muchísimos siguen en Nápoles, y resulta que la licuefacción de la sangre es un milagro reconocido por la Iglesia Católica. San Genaro fue un santo precisamente de Nápoles, una persona consagrada a la iglesia, a la oración, a ayudarle a otras personas, y cuando este santo fallece, así como muchísimos otros santos, las personas suelen o guardar un fragmento de su ropa, o guardar un fragmento de su cuerpo, o líquidos, precisamente porque consideran que estos elementos, al ser de un santo, pues pueden generar algunos milagros. Y la licuefacción de la sangre, ¿de qué se trata?
es básicamente que hay una sangre seca porque este señor lleva miles de años fallecido, pero en las fechas en las que se celebra la fiesta de San Genaro, que es el patrono precisamente de Nápoles, exponen esta reliquia y en medio de la oración este líquido que está ahí completamente seco durante todo un año, pues finalmente vuelve a generar movimiento y ya está nuevamente líquido. Es como si esta sangre, además lo tienen en una especie de círculo. Si ustedes lo buscan en Google lo pueden ver perfectamente en una especie de círculo. Lo exponen a los sacerdotes de esta iglesia al público y hacen un movimiento de un lado al otro y después esa sangre se empieza a mover de manera perfecta. Y es que es bien interesante porque además han hecho muchísimos estudios de esta reliquia de San Genaro. Algunos más o menos en el 2011 salieron diciendo que esto no era ninguna sangre, que se trataba del semen de una ballena y que al mover ese líquido, pues obviamente volvía a generar ese movimiento. Sin embargo, se han hecho varios estudios por científicos, por ejemplo, por la Universidad de Turín, han investigado esta sangre, han investigado esta reliquia y han dicho definitivamente eso sí eso es sangre real, ahí no hay ningún semen de ballena, ahí no hay nada extraño. Eso sí es sangre. No tenemos otra cosa más que decir. Pero adicional a este milagro, que además se lleva a cabo cada 16 de diciembre, que es la fecha en la que se llevan las fiestas de San Genaro en conmemoración a este santo, resulta que hay todo un ritual alrededor de eso. Toda la comunidad de Nápoles, en la comunidad creyente, arma, digamos que la especie de fiesta en conmemoración a su patrono, asiste a la iglesia, entra el sacerdote principal, pero no solo eso, sino que los últimos papas que hemos tenido han ido hasta Nápoles ese 16 de diciembre precisamente a conmemorar esta fiesta, pero en algunas ocasiones esta sangre no ha generado el efecto de licuefacción. Oh, que ha fallado. Sí, señor, ha fallado. Esto pasó en 1980 y en el 2016. Pero ante esta situación, pues los creyentes tienen un agüero bien grande. Y es que si la reliquia es expuesta y la sangre no se vuelve líquida, esto es señal de algo catastrófico, es una señal apocalíptica. Le tienen terror a que esto suceda. Como les digo, la primera vez pasó en 1980 y lo unieron, lo asemejaron a una tragedia porque después de esto ocurrió el terremoto, un terremoto en Italia, en la ciudad de Irpino. Entonces muchos lo asemejaron a esta situación. También en el 2016 asistió el Papa Francisco, tampoco sucedió el milagro de la licuefacción y días después también se presentó una situación con un derrumbe muy cerca a la ciudad de Nápoles que cobró la vida de varias personas. Entonces es bien interesante esto porque pasamos de un milagro también a una superstición bien grande cuando no sucede. Qué cosa interesante y qué mágica esta ciudad que es Nápoles, porque efectivamente allá dicen que lo más importante obviamente es San Gennaro, la cancha y Maradona. Y obviamente, exacto, pasan mil cosas, pues Maradona per se ya es una vaina que también raya con la santidad y como ellos lo quieren. Recordemos que ahí por ahí cerca está el famoso Vesubio, ¿no? Que fue el volcán que mató un poco de gente y que la gente quedó ahí como petrificada. Entonces la historia de San Gennaro tiene muchas cosas, pero dentro de la explicación medianamente científica que dice Yohis, listo, ya sabemos que no es semen, pero nadie nunca ha podido determinar realmente qué es lo que físicamente pasa. O sea, como que alguien dijera, no, es que el calor de esa sangre hace que se vuelva líquida. Se puede, pero o sea, no ha habido algo como que lo pueda explicar desde lo científico, solamente que no es semen de ballena, ¿cierto? Exactamente, que no es semen de ballena.
como les digo, la Universidad de Turín ha hecho varias investigaciones al respecto y lo único que han podido concluir es que definitivamente es sano. ¿Cómo funciona? No sabemos. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Literal. Y también muy curioso esto de los papas. Obviamente, como dice Joyce, lo unen a vainas de tragedia. Entonces, porque exacto, la próxima vez que vuelva a ocurrir, entonces lo mismo, el Vesubio va a explotar o alguna vaina va a pasar. Qué interesante. Ya, pues eran los casos que teníamos, pero quiero primero preguntar, ¿hay algo que se nos haya quedado de los 3 casos o hay algo en común en los 3 casos, Joyce? Pues mira, de San Cupertino también me faltó dar un detalle, y es que no solamente levitaba, sino que también estaba en estados de bilocación, es decir, al mismo tiempo. Señor podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, tanto así que su leyenda cuenta que mientras su madre estaba agonizando y él se encontraba en esa celda en la cual lo habían aislado, él logró estar con su mamá los últimos minutos de vida que tuvo ella, acompañándola, que toda su familia lo vio allí presente, mientras que el monasterio dijo, no, era imposible, este señor estaba ahí en la cárcel, en la celda mejor que le habíamos asignado, pues para que no generara pánico con el resto de sus compañeros, pero su familia sí certificó que este señor estuvo allí en este lugar. Entonces, realmente, Chacho, pues estas son historias o leyendas que quedan ahí, sobre todo la de San Virila y San Cupertino son leyendas. Digamos que lo de San Genaro es un tema mucho más grande de explorar, tema mucho más milagroso, si lo quieren llamar así, un fenómeno más extraño, pero sin duda alguna las historias de estos santos, sobre todo como en el inicio de todo el tema de la religión católica, pues sí hablan de esos personajes que tenían de alguna manera don, que no eran naturales para la época y que por eso forman precisamente estas historias tan asombrosas, pero que si lo vemos con un poco de racionalidad, pues no sería tampoco tan loco pensar, sobre todo, que alguien pudiera en unos estados de trance y de concentración grandes, pues poder generar el tema de la negación, por ejemplo. Sí, exacto. Y pues a los magos, o digamos que de alguna manera se ha podido probar que se puede levitar de cierta manera, pues tratando de hacer control mental y demás, pues evidentemente aquí estamos hablando de otra cosa, un tema como ya más religioso, ya más santificado, y como estamos también hablando de milagros, y precisamente eso es lo que conlleva precisamente a que te pongan el sello, pues ellos 3 son entonces santos ratificados. Hay un montón de prerrogativas, ¿no? Porque obviamente cuando el Vaticano quiere que vos seas santo, no solamente el tema de los milagros, se hace un estudio, pero lo principal creería que en la lista es que tenés que hacer un milagro, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, claro. Sí, claro. Para designar a alguien como santo es un proceso muy, muy complejo. Sin embargo, lo primero es que alguien certifique que esa persona realizó un milagro. Cuando alguien va y dice, oiga, resulta que es que yo me encomendé a Pepito Pérez y Pepito Pérez me sanó, pues la iglesia dice como, bueno, voy a verificar. Entran en un proceso súper largo, súper complejo, súper exhaustivo, no solamente investigando la historia del santo, del posible santo, para ver si coincide o no efectivamente con los lineamientos de la Iglesia Católica, sino que además hacen un examen exhaustivo de todo el tema, no solamente físico, sino psicológico de la persona a la que supuestamente pues se le hizo el milagro, se le cumplió el milagro o se curó. Incluso ese año la Iglesia Católica, junto con el Papa, porque además hay toda una comisión para poder hacer estas investigaciones que llevan años y años para poder certificar a alguien como santo, puso unas reglas muchísimo más estrictas para poder considerar algún tema de estos como sobrenatural. Así es como lo cataloga la iglesia, un tema sobrenatural, es decir, y no tiene ningún tipo de explicación. Sin embargo, lo primero que hacen cuando empiezan todo este proceso de investigación, si logra certificar ese primer milagro, esa persona se vuelve beata. Para poder ser santo, tienen que certificar 2 milagros más. Entonces es un proceso larguísimo, complejo,
pero que a mí también me llamó mucho la atención en una cosa, y esto lo he dicho en muchos otros espacios, y es que la Iglesia Católica inicialmente tiende a rechazar de alguna manera este tipo de milagros o de personajes. Sin embargo, con el pasar de los años, termina santificándolos. Y un ejemplo muy clarísimo, por ejemplo, es San Gregorio, que lo tenemos aquí, Gregorio Hernández. José Gregorio, claro que era José Gregorio Hernández, el médico venezolano, que fue beatificado hace varios años, pero que inicialmente la Iglesia Católica decía que pues San Gregorio hacía parte de la brujería y de la santería que se maneja en Venezuela, y por eso era de alguna manera rechazado. Sin embargo, pues hace varios años un milagro realmente increíble con una niña que le atravesó una bala su cerebro y que no tienen cómo explicar cómo esa niña se salvó, pues es lo que hacen que beatifiquen a Gregorio Hernández, y finalmente actualmente están en estudios para declararlo santo. Ok. No, qué programa maravilloso. Yo sé que la gente quedó muy contenta. Obviamente habrá más casos de estos, entonces eso significa que podemos invitar a Joha para una segunda oportunidad o para tratar otros temas, porque con Joha la última vez que hicimos, por lo menos en el audiovisual, hicimos como una ruletica de temas paranormales y salió muy bacano. Joha, muchas gracias. Entonces, para que te despidas, no sé, con tus redes, algún mensaje adicional y que también te busquen en tu canal de YouTube. Gracias, Chancho. Un placer, como siempre, compartir con ustedes estas historias que son bastante llamativas, que lo entretienen a uno y que lo ayudan a pensar también desde muchas otras perspectivas los temas. A quienes me quieran seguir, pues mis redes sociales, les recuerdo, @yarenasb, y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, ahí tengo varios videos hablándoles de estas y muchas otras historias que nos llaman la atención. Qué bacano. Johanna Arenas, hoy hablando de los santos imposibles, aquí en la caja de Pandora de los 40.